Bueno, pues con las disculpas, en primer lugar, por el retraso que llevamos acumulado y los fallos técnicos que hemos tenido, pues nada, tengo que agradecer esta sesión esta mañana, que ha sido desde luego interesantísima. Agradecer a los ponentes su participación con esta mañana que, retomando lo que se comentaba aquí en esta sala, pues hace justo un día, quizá unos minutos antes, esas diferentes miradas, esos diferentes ojos que hay que enseñar. Y yo quería comentar en ese sentido que hemos podido ver muy claramente, ¿no?, que no es un ojo experto el que tiene que mirar la obra, el que tiene que mirar, sino son diferentes miradas, ¿no? Y hoy lo hemos podido ver perfectamente en la conferencia de Beatriz Mayans y Ana Rosa García, donde han hecho un buen repaso a las técnicas de imagen, con mucha referencia a las técnicas de análisis de materiales que van tan de la mano y son tan complementarias. Un caso práctico como es el caso o la aplicación de estos estudios con el caso de Iruña de Leia, que fue fundamental ese estudio a la hora del peritaje que se hizo, a la hora del juicio. También pues, profundizar más en otras técnicas de la mano de Miriam Bueso y el anterior, que creo que no lo he nombrado, José Vicente Navarro. Miriam Bueso hablándonos de las técnicas de termoluminiscencia, radiografía, la importancia de los estudios sin toma de muestra e introduciendo un concepto de los que yo considero que son fundamentales en la filosofía del estudio y en lo que hemos podido ver hoy, que es la transdisciplinariedad. Es decir, todas las disciplinas aportan, todas las disciplinas son fundamentales, pero tenemos que estar un paso más allá. No importa tanto la disciplina, sino lo que importa es ese conocimiento construido conjuntamente que se apoya en evidencias de uno y de otro lado. Y bueno, y hemos seguido la segunda parte de la mañana con un estudio interesantísimo y una presentación de muchos casos ¿no?, la evolución de la ciencia en las momias, donde se ha podido ver también esa aplicación práctica. Andrés Gutiérrez y Asunción Rivera, pues contándonos también los problemas con los que se encuentran día a día en el museo, y introduciendo un concepto también muy interesante, de los que yo también quiero señalar en esta mañana, ¿no?, ese debate, esa filosofía ya casi entre lo auténtico y lo original, que yo creo que es muy interesante. Y bueno, pues terminando con este gran repaso sobre los casos del mobiliario, ese repaso excelente que nos ha hecho Sofía Rodríguez Bernis en el panorama además español. A todo esto querría añadir, pues eso, la importancia que ha salido también en distintas ponencias de esta mañana de la documentación, ¿vale? Se ha señalado en varios momentos, es fundamental para hoy en día y para el futuro, para los estudios venideros y el conocimiento, y esa visión muchas veces que debe ser orientada a la conservación, como apuntaba. Así que, bueno, es el momento, ¿no?, de aprovechar que tenemos a estos excelentes oradores y expertos. No sé si hay preguntas en la sala, y si no, aquí tenemos preguntas. Sí, un montón. El caso que comentaba, original o auténtico, y que se refiere sobre todo a las estampas, al aplicarlo a la arqueología yo tengo mis dudas, ¿eh? O sea, a mí me parece que una pieza elaborada con un molde original, pero en época contemporánea, se me abren las carnes para denominarlo auténtico, ¿no? Original no es seguro, pero auténtico tampoco. O sea, auténtica es la iconografía probablemente, pero la pieza no puede ser auténtica. Entonces, aunque he lanzado estos términos para ver si se genera un debate, que veo que no, pero bueno, que yo no estoy a favor de que en arqueología se aplique esta misma categorización de original y auténtico, ¿eh? No lo veo claro que una falsificación con un molde original pueda ser auténtica la pieza. Lo dejo claro porque no lo he dicho durante la intervención y me parece que es importante, ¿no? Aunque creo que como todo va avanzando es muy probable que encontremos algún término en el que lleguemos a este consenso, ¿no? Una pieza que en su construcción es auténtica, en su materialidad puede ser auténtica, pero con su intencionalidad no lo es, no es auténtica, tampoco es original.
la intención es falsa, pero esa pieza se diferencia de otras, como las que hemos visto de México, ¿no? Que son unas recreaciones o unas invenciones, ¿no? Entonces, habrá que buscar una terminología. Yo creo que este campo de la falsificación, como no nos atrevemos realmente a meternos a fondo, los museos nos da un poco de miedo porque metemos la mano y no sabemos hasta dónde va a llegar, ¿no? O sea, la pieza que puso Miriam, que es una pieza Nazca del Museo de América, que es falsa, forma parte de una adquisición de un lote enorme en la que yo creo que todas las demás son falsas y le va a tocar hacer la radiografía de todas, ¿eh? Son piezas falsas en la intención, sí. Aunque esté hecho con un molde antiguo, si la intención, es decir, si el que hace esa copia, vamos a llamarla copia por ahora, si el que hace esa copia te la quiere vender como del siglo XV, es falsa. Entonces, si lo que hace, si lo que hace simplemente es copiar y él honestamente dice, no, esto es una copia que yo estoy haciendo con este molde y tal, no es un falso. Yo creo que la intencionalidad ahí está funcionando o quizá es lo que nos puede hacer pensar si es un falso o no. Claro, pero... Porque a veces mezclamos muchas cosas, ¿no? Ayer, por ejemplo, ayer por la tarde se hablaba todo el rato de copia, de copia, de copia. La copia es una cosa, la falsificación es otra. Entonces, copiar algo no quiere decir necesariamente que sea un falso. Claro, pero cuando uno está utilizando... Termino. Muchas de esas copias que hacían los copistas y las copistas en el Museo del Prado son falsos. Si él ha puesto Goya, pues seguramente sí, pero se ha puesto mi nombre, o sea, su nombre, ¿no? Entonces, al usar el molde, el caso que tú estás poniendo, si él está utilizando técnicas antiguas, pero produciendo un objeto nuevo, un objeto fuera del tiempo que le corresponde al molde. Entonces, ahí está interviniendo en un falso, está cayendo en un falso. ¿Y con una estampa? Con una estampa es complejo también, pero al final sería prácticamente lo mismo. Si yo tengo el molde de estampas de quien sea y las hago fuera del tiempo, si yo no digo que eso es moderno, estoy cayendo en una falsificación. Claro. Estoy engañando. Sí, yo creo que lo que estamos todos de acuerdo es que la falsificación, el falso, depende de la intención, de la intencionalidad con la que se hace o con la que llega la pieza al museo, ¿no? Pero muchas veces no tenemos, no lo sabemos, cuál es la intención con la que se hizo la pieza, ¿no? Entonces, igual que es por salvar alguna, pero aunque yo creo que las cerámicas no se van a salvar, porque ¿quién va a utilizar un molde prehispánico en época contemporánea sin la intención de falsificar? Probablemente es muy difícil, ¿no? Pero efectivamente sí, la intencionalidad es la que está determinando la esencia de lo falso. La cuestión es que hablando de la materialidad, no de la intencionalidad, que muchas veces no la conocemos, los límites son mucho más ambiguos, ¿no? Entonces, era por poner un ejemplo, porque muchas veces, y lo que hemos intentado evitar en este seminario es separarnos por disciplinas, porque es verdad que los falsos en pintura están muy claros, los falsos en mobiliario ya hemos visto que también, los de arqueología son otra cosa, pero claro, a lo mejor la problemática del falso es común, ¿no? Y eso es lo que queríamos exponeros aquí, que tenemos un problema común en el que efectivamente hay que definir el principio y el fin de esos falsos, ¿no? Y hasta dónde llegan y qué es exactamente, si solamente depende de la intencionalidad. Me parece, yo también estoy... En el libro que yo escribí, la primera parte del libro es un intento de aclarar terminológicamente todos estos conceptos del falso, el apócrifo, el no sé qué. Bueno, y yo creo que, como tú bien dices ahora, hay todo un mundo común en todas las prácticas que estamos viendo. Y luego sí es verdad que, desgraciadamente, la práctica especializada puede llevarnos a más complicaciones como las que estás mostrando, ¿no? Y ahí el problema también es que nos falta parte del dibujo, es decir, nos falta el discurso del falsificador.
o del que, no ya llamamos falsificador, del que hace esa pieza, para que nos diga qué quiere hacer, ¿no? Pero yo vuelvo a Pallás, que es uno de mis ídolos. Pallás hacía unas piezas góticas de marquetería, de no sé qué, y se las vendía al Museo Británico y no decía que las había hecho él. Y estaba usando técnicas. Yo creo que, como bien apuntabas, el tema de la intencionalidad es clave en todo este debate. Quería preguntar en la sala si alguien quiere trasladar algún otro comentario, alguna duda de las ponencias de la mañana. Yo tengo una pregunta de luego. Venga. Bueno, muchas gracias. Yo lo que quería preguntar estaba sobre todo dirigido a la primera ponencia de Beatriz Mayans y Ana Rosa García respecto al tejido copto que nos hablasteis al principio. Comentasteis, ¿no?, que estaba realizada a partir de piezas originales y la duda que tenía yo era si era de una misma obra o de varias. Sí, bueno, realmente los fragmentos eran originales, pero de distintas piezas. Sí que tiene un diseño, ¿no? El diseño es... Claro, la originalidad precisamente es eso, ¿no? Que a partir de piezas, de fragmentos de piezas diferentes, conseguir elaborar ese diseño tan acorde también pues con un dibujo, con un diseño copto original. Esa es pues lo que tiene de especial la pieza, ¿no? No es como un patchwork en el que cojas un trozo de aquí, otro trozo de acá. A partir de piezas diferentes, de diferentes tejidos, pues elaborar ese diseño, ¿no? También demuestra un conocimiento importante de las piezas de la época. Vale, muchas gracias. A ver, yo quería añadir una cosa respecto a la pregunta. O sea, hay que tener en cuenta que los tejidos coptos proceden de contexto funerario, lo cual quiere decir que los tejidos, por el tema de la descomposición de los cuerpos humanos, pues sufren muchísimo. Entonces, bueno, yo ahí sí que puedo aportar algo. O sea, yo recuerdo a alguien del Instituto Valenciano Juan, sí que contaba, que es donde hay un montón de tejidos de esas características, contaban que entre los propios coleccionistas lo que hacían era que una vez que se profanaba una tumba, lo que se hacía era recortar, porque digamos que lo que se estaba buscando era tener la máxima representación de todos los estilos, digamos, y los tipos de tejidos. O sea, te estoy hablando de tejidos coptos, pero también, por ejemplo, los tejidos hispano-musulmanes. Entonces, eso era una cosa que se hacía bastante y es una de las razones por las que ha llegado, porque es como una miniatura, o sea, no sé cómo decirte, es una forma de crear, seguramente un tejido copto era una túnica. Entonces, de esas cenefas vamos recortando, vamos creando, tú te quedas este trocito, yo me quedo con la cabecita, otro se queda con otra cosa y se van creando esos falsos históricos. Por eso lo llamamos falso histórico. O sea, la materialidad, el soporte es auténtico, pero, digamos, la iconografía, digamos que está adaptada a los nuevos tiempos, que es lo que hemos estado viendo en estos 2 días. No, yo quería comentar un tema de falsificaciones o no relacionado con los tratamientos de restauración. Por ejemplo, en metales ha habido épocas en que se han hecho tratamientos muy agresivos que han eliminado pues, las pátinas originales, partes originales. Y era como una norma el que se hacían pátinas falsas, bien por tratamientos químicos o bien por pinturas o lo que fuera. Y bueno, eso pues es una falsificación, son pátinas falsas, pero ahí están, nada. Simplemente apuntar que algunas veces las falsificaciones han ido unidas a los tratamientos de restauración agresivos. ¿Tenemos otra pregunta? Bueno, no sé si son falsificaciones. No, iba a apuntar una cosa de estas, pero yo creo que tenemos hambre. No, es que tenemos pues, una última pregunta. Y... Sí, rápida. Simplemente saber si, sobre todo para los que
estáis trabajando más en museos, pues Andrés o Beatriz, si os estáis planteando la manera de difundir esto al público, porque aquí también, no sé si luego se abordará en las sesiones de la tarde o tal, pero me parece que es muy interesante que el público sepa que buena parte de su patrimonio pues es cuestionable. Algunos de los que estamos aquí que acabamos de aprobar estamos, yo creo que un poco traumatizados con qué nos va a tocar y con qué trabajar, y porque además creo que la difusión es muy interesante a todos los niveles, porque por ejemplo, en el caso de Beatriz con las Sansas, la falsificación de Sansas es muy interesante a nivel también sociológico, cómo afectó las relaciones con Occidente y esas cosas. Entonces, quería saber si tenéis planeado o sabéis de alguien que esté planeando abordar este tema en los museos. Muy buena pregunta. Lo primero que hay que hacer es investigar. Cuando tengamos resultados, se difundirán. Cuando se difundan, se hará por difusión científica y se pasará la información al público. Pero lo primero es investigar. El problema es que no se han abordado los estudios de falsos de forma abierta. Y eso hay que hacerlo. En algún momento hay que abordarlo. Como estamos viendo en estos 2 días, por supuesto que hay trabajos previos, pero hay que mirar las colecciones pensando que a lo mejor lo que estamos viendo no es tan real como parece. Y bueno, hay que trabajar muy bien las colecciones, conocerlas muy bien, documentarlas todo lo que podamos y a partir de ahí, pues sí, se investigará y se dará a conocer. Sobre las Sansas, es una cuestión delicadísima, y creo que en las salas ahora mismo no hay ninguna Sansa expuesta en la exposición permanente porque se han retirado para su estudio. Tendrá que darse al público probablemente una relectura distinta de estos bienes, porque una cosa es hacer un falso de una cerámica, pero otra cosa es hacer un falso o emular un bien que es el propio cuerpo. Con las Sansas lo que se ha producido es algo traumático para la sociedad que lo generó. Se transformó completamente su dinámica social y eso es irreparable ya, irreparable. Muchas de esas Sansas, que esa es otra de las preguntas que para mí es interesante, es ¿por qué son tan reclamadas en Europa? Son tan reclamadas porque estamos, sobre todo en el siglo XIX, con las teorías evolucionistas, con el evolucionismo lineal, donde había comunidades que se consideraban inferiores, salvajes, y estos bienes entraban dentro de ese pool de poblaciones. Eso es lo que nosotros tenemos que intentar que el público comprenda y que nuestra interpretación de cómo se organizan las sociedades no es la del siglo XIX y que para nosotros no existe un evolucionismo lineal cuando se habla de culturas. Ese es el punto, pienso. Yo quiero hacer otra aportación. A ver, tenemos que ser conscientes de que la historia del arte o la historia del patrimonio cultural nace de expertos que no tenían los medios que tenemos hoy en día, cosa que también a mí me parece que es muy loable. Es decir, a mí, o sea, eso lo hemos comentado, o sea, nosotros que estamos muy acostumbrados a la ciencia, siempre lo hemos comentado entre compañeros. O sea, es increíble que se haya construido, por ejemplo, la historia del arte. La arqueología, digamos que es una disciplina más científica, igual que la restauración, porque desde el primer momento fueron conscientes de que la ciencia era una disciplina muy auxiliar. El problema es que en la historia del arte no ha habido, digamos, esa recepción. Pero en cualquier caso, sigo diciendo que, o sea, haber construido la historia del arte tal como se ha construido, con bastantes aciertos además, me parece increíble. Es verdad que nosotros ahora, con las herramientas que tenemos, pues tenemos muchas dificultades,
porque tú cuando quieres comparar, claro, lo que estás comparando muchas veces no tiene ese estudio previo que habla Beatriz. Entonces, ¿con qué estás comparando? ¿Con algo auténtico? ¿Con algo que no es auténtico, original, es un falso histórico? Entonces, ahí es donde creo que el papel de la ciencia del patrimonio, que ya existe como una disciplina, de hecho, en otros países, es donde juega un papel primordial. Y es cierto que se tendrá que dar la vuelta, pero es que en ciencia la gente está acostumbrada a que una nueva investigación puede desbancar una teoría anterior. El problema es que en el mundo de las letras, que es de las humanidades, somos más cerrados a eso. O sea, hay un ego, que eso no se puede olvidar. O sea, ciertos popes catedráticos que han afirmado muchas veces continuo que es que cuesta mucho desmontarlo. Pero es que eso no quiere decir que vayamos a desacreditar a esa persona. Es que no. O sea, creo que además a lo largo de estas dos jornadas se ha insistido mucho en la idea de que en su momento se hizo lo que se pudo. Vamos a resumirlo en esa frase. Entonces, claro que hay un camino ingente que hacer. Vamos, me parece maravilloso, porque eso quiere decir que hay trabajo para las nuevas generaciones. De verdad que hay originales auténticos en los museos, ¿eh? No te preocupes, que hay muchos. Bueno, pues yo creo que con este cierre vamos a recuperar energías para mantener esta intensidad en la sesión de la tarde. Muchas gracias y bueno, está claro que hay muchísimo trabajo por hacer. Muchas gracias a todos.